Espermatófitas y pinófitas. Por favor, si no me escuchan o si se corta, me avisan y retomamos. La traqueófita es aquel grupo de plantas que dijimos que tenían tejidos desarrollados, fundamentalmente tejido de conducción, xilema y floema. Con respecto al xilema, podrían tener vasos o traqueidas. Espermatófitas era el grupo de plantas con flores y semillas, con reproducción sexual sifonógama o asifonógama. Y las pinófitas son el gran grupo que vamos a tratar de plantas primitivas, que son las gimnospermas, o pinófita, que es lo que hoy nos va a ocupar durante todo el teórico. Recordamos entonces que las pinófitas son óvulos desnudos en megasporófilos, o sea, en la axila generalmente megasporófilos, o sea, no tienen protección alguna, los óvulos son unitegumentados, delimitan una micrópila donde se va a depositar grano de polen. La fecundación es simple. Por una parte, entonces, los megasporófilos, los microsporófilos son amentiformes, generalmente con varias capas de brácteas que tienen en vez sacos polínicos, y cada bráctea representaría una antera, donde se van a desarrollar los sacos polínicos que van a liberar el polen, con vesículas aeríferas o no. Pinófitas por una parte. Y las angiospermas, entonces tenemos el gran grupo de plantas superiores, que son plantas que tienen los ovarios protegidos, los óvulos protegidos encerrados en un ovario por hojas carpelares. Generalmente son flores con perianto perigonio, con dos verticilos de piezas protectoras, estamos hablando de cáliz y corola, que a su vez van a proteger al androceo, que está formado por estames con filamentos y anteras de número variable, 3, 5, y estas a su vez, en otro verticilo vamos a encontrar el gineceo compuesto por carpelo, hojas carpelares, que van a evitar una cavidad ovárica donde se van a desarrollar los óvulos, en este caso bitegumentados, con una micrópila también que va a estar conectada al tejido de conducción, estilo y estigma. La ubicación de grano de polen es sobre el estigma, donde desarrolla el tubo polínico y que después va a fecundar a esos óvulos con una fecundación doble. Estas entonces son las diferencias básicas y fundamentales entre pinófitas y angiospermas o plantas superiores. Dentro de pinófitas tenemos varios órdenes, puntualmente 4, siempre yendo de los más primitivos a los más evolucionados. En los más primitivos tenemos las cicadales. El orden cicadales comprende familias como las cicadáceas, que están representadas por plantas con un crecimiento monopódico, generalmente con un penacho de hojas apicales tiesas, muy rígidas, a veces terminadas en acúmulo o no, que nos hace acordar, pero nada tienen que ver con el estípite de las palmeras. No tienen absolutamente nada que ver. Estas hojas generalmente apicales protegen a los megasporófilos, en el caso de plantas de pie femenino, que tienen a su vez un penacho, valga la redundancia, de megasporófilos que son peltados con un indumento distinto, y en la axila se encuentran los óvulos con un tegumento pseudocarnoso, y ahí está delimitada la micrópila por donde va a entrar el grano de polen. Por otra parte, los pies masculinos en el centro también van a desarrollar un amentos con brácteas, y esas brácteas en el embés van a desalojar a los sacos polínicos donde se va a formar los granos de polen. Este grupo es muy primitivo, repito. Hay todo un desarrollo sobre el estudio anatómico de cicadales y de cicadáceas y samiáceas, que es el grupo que vamos a ver después, porque se calculaba que vivían en simbiosis con bacterias como Anabaena, que contribuían a fijar nitrógeno. Es
una estructura entonces primitiva, también con respecto a ácidos de conducción y metabolismo, que hoy despierta muchísimo interés para comprender un poco más a las plantas superiores. El centro de origen, el centro de variación es variable, no se sabe a ciencia cierta, posiblemente puede haber tenido su origen cicadáceas y samiáceas en África, sur de África. Ahí tienen plantas de Zika revoluta, una de las que fue introducida como ornamental, se usan muchísimo, tienen mucho costo porque al viverista le cuesta mucho mantenerlas porque tiene un crecimiento muy lento, pero repito, tienen muy buen valor económico. Además de Zika revoluta, se introdujo como ornamental Zika ceccinales, que es una planta de mayor volumen. También se la encuentra en nuestros jardines. Las hojas de Zika ceccinales se diferencian de revoluta porque no son menos tiesas, más pecioladas, más gráciles, y repito, tiene un desarrollo mayor. Y de igual forma tienen los megasporófilos y los microsporófilos amentiformes, como el caso anterior. Samiáceas pertenece al género Samia, que son plantas caule de tallo subterráneo, con hojas pinnadas también largamente pecioladas, no tan densas. Tienen los megasporófilos distintos, con opérculos, donde se van a encontrar los óvulos, y tienen amentos también masculinos. Aparenta una planta caule y también se usa como ornamental Samia integrifolia y Samia floridiana o pumila, que son sinónimos. El cefalato es también una samiácea de mayor desarrollo que Samia, no es caule. Es muy cultivada también en los jardines de Europa. Ahí lo tenemos en el invernáculo en Kew Garden, en Londres. Y ahí tenemos Cephalatos transvenosus, que tiene desarrollo de los amentos en los pies masculinos muy manifiestos. Dejando ya cicadales, vamos a guinguales, que es el otro orden dentro de pinófitas. Guinguales está representado por una sola familia, Guinguáceas, con un solo género Ginkgo biloba, que es el árbol de 40 escudos, de origen asiático. Es un árbol de aproximadamente de 15 a 20 metros de altura, se usa mucho como ornamental, es medicinal para lo que es la cultura oriental. Generalmente en sus ramas se diferencian claramente macroblastos y braquiblastos, donde se insertan hojas que en este caso son pecioladas, laminadas. Combinación dicotómica abierta, esto lo han visto en anatomía, en morfo. También en esos braquiblastos se van a desarrollar las flores que son opuestas, con no flores, sino directamente los óvulos, diapares, con una apertura micropilar que sería un aceite, un líquido cuando está receptivo, que da olor a mantequilla alcerácea. Normalmente no se cultiva como ornamentales los pies femeninos de Ginkgo, por ese problema. Por otra parte, en los pies masculinos se encuentran también los braquiblastos, un grupo de amentos, en este caso péndulos, también yugos, diapares, donde se van a desarrollar los sacos polínicos y posteriormente los granos de polen, que constituyen lo que serían inflorescencias masculinas. El Ginkgo, como dije, ha sido muy usado en las parquizaciones de Buenos Aires y La Plata. Ahí frente al Museo de Historia Natural de La Plata hay toda una glorieta de gingos que son muy vistosos. Viven normalmente en climas templados, no es muy frecuente cultivado en nuestras latitudes. Y repito, la gente lo utiliza mucho como medicinal, no sé bien qué parte,
si es la corteza o qué, pero nosotros quisimos cultivar una plaza y no fue imposible mantenerlo. Yendo a Pinales, el orden de Pinales comprende ya más de una familia. Aquí vamos a hacer dos grupos de familias, una que tienen estróbilos leñosos, inflorescencia en estróbilos leñosos, y el otro grupo que tienen normalmente óvulos aislados, no agrupados en inflorescencia, generalmente con una cobertura total o parcial carnosa. Las araucariáceas tienen representantes nativos en nuestra flora. Araucariáceas pertenece a Araucaria angustifolia, el pino paraná, o curí, dada su abundancia en la provincia paranaense, en Misiones, Santa Catarina y en el estado de Paraná, en Brasil. A él debe su nombre a la ciudad de Curitiba. Se caracteriza por tener plantas de alto porte, maderables, muy útiles, con realmente ramificaciones apicales en forma de abanico, candelabro, tiene hojas tiesas, muy duras, y tiene gran desarrollo de estróbilos con brácteas que en la axila, en el caso de eucariáceas, alojan un solo óvulo, una sola semilla, que son aladas. Por otra parte tenemos los amentos masculinos que tienen opérculos con sacos polínicos acintados, pueden llegar a tener aproximadamente 16 sacos polínicos y forman la inflorescencia masculina. Ahí tiene un detalle de una porción del amento. La foto que tenemos arriba es de la población de Araucaria, el bosque de Araucaria denso, que se forma en Misiones en un rectángulo que tiene como vértice sur la ciudad de San Pedro, después se extiende hacia el este. Hoy es una reserva provincial donde se utilizan plantas madre para extracción de semillas, ya que es una de las únicas coníferas que se cultiva, porque, como dije, son maderables de mucha importancia y de más densidad que los pinos. Ahí tienen el detalle del amento y del estróbilo, que se desarticula completamente en la madurez. Abajo tiene la Araucaria araucana, el pehuen, que es otra especie que vive también en los bosques patagónicos, puntualmente está en la ladera del volcán Lanín, en el Parque Nacional Lanín, una planta de menor porte, muy ligada a las costumbres precolombinas de los lugareños. Las semillas se comen tostadas. La Araucaria araucana decimos que tiene un área disyunta con la Araucaria angustifolia, o sea, un área tan separada por tanta distancia, con tantos accidentes geográficos, que es imposible que ambas áreas algún día o a través de los años se unan. Así que son dos especies que tenemos en Araucariáceas. Después tenemos las cupresáceas dentro de Pinales. La cupresácea se caracteriza por ser plantas también de alto porte. Hay cupresáceas nativas. Su carácter primordial es el poseer hojas escabiformes, no llega nunca a 5 centímetros. Es muy fácil separar las cupresáceas del resto de pinales, repito, por estas hojas escabiformes, dispuestas en forma decusada en la rama. Los estróbilos también son leñosos, peltados, de a dos, que tienen semillas aladas. Los amentos son generalmente en forma de cúpula, con sacos polínicos péndulos. Hay cupresáceas nativas, como por ejemplo Austoceros chilensis, el ciprés calvo, que vive en nuestro bosque patagónico y varía su altura de acuerdo a la posición de altura que se encuentra en la ladera de las montañas. También es Firroya cupresoide, que es el alerce, Dacrydium funky, que también vive en nuestro bosque patagónico. El alerce es un árbol de alto porte con una madera muy valiosa. Hay poblaciones muy densas en los bosques patagónicos, tales así que hay un parque nacional que se llama Parque Nacional Los Alerces,
en nuestro bosque patagónico. Se han introducido géneros de cupresáceas, como por ejemplo las tujas, que se usan muchísimo hoy para hacer cercos vivos en reemplazo de la tradicional ligustrina, y también cupresus sempervirens, que son los llamados pinos en los cementerios, ¿cierto? Esos conos perfectos. Ambos se introdujeron con ornamentales, con estróbilos circulares, tuja con estróbilos pseudopeltados. Esos estróbilos leñosos se abren y liberan semillas aladas en los pies femeninos. También es una cupresácea Taxodium distichum, que es caducifolio, el ciprés calvo, que se ha introducido en nuestras latitudes. También se cultiva en Buenos Aires, la foto de la izquierda del Jardín Botánico de Buenos Aires. Y esa cupresácea hoy, secuoya y secuodendro, que son los gigantes de California, que son los árboles más altos de la Tierra, miden más de 100 metros de altura, y realmente son una rareza vegetal. Yendo a pináceas, es la última familia que tiene inflorescencia en estróbilos leñosos, tiene características piñas. Cada bráctea tiene una bráctea tectriz y dos óvulos, cada escama ovulífera. La bráctea tectriz acompaña al óvulo después de la fecundación y origina una semilla alada en su conjunto, el resultado de la fecundación del óvulo en el megasporófilo. Los conos, el tipo de hoja, tienen interés taxonómico, lo van a ver en silvicultura. Sirve generalmente para separar a las distintas especies, por ejemplo, del pino, de género pinos. No hay pináceas en nuestra flora nativa, son todas introducidas en el hemisferio norte, donde son muy abundantes. Se las introdujeron como maderable o como para extracción de resina. Ahí tiene un detalle de ornamento y el detalle de macroblasto y braquiblasto, donde se insertan hojas generalmente aciculares. El número de hojas típico de las pináceas. El número de hojas también es importante taxonómicamente, porque, repito, sirve para separar especies dentro del género Pinus. Además de Pinus, que se han introducido, esto es el detalle. Hoy hemos visto muchísima cantidad de pinares que han extraído resina. Estos tienen, no nos olvidemos que las pináceas tienen conductos resiníferos en el floema, y ese sangrado se utiliza para extraer resina que después se vende por kilo. Hoy en día, evidentemente, la resina vale porque vimos muchísimos pinares yendo a Misiones con la típica extracción o sangrado de floema por extracción de resina. Decía que se han introducido varias especies de pino, como taeda, alpinotea, alepensis ponderosa, que se cultivan como forestales, maderables o para extracción, o pasta papel. También se han introducido especies de género Abies, como Abies balsamia y Laris decidua, como ornamentales. Vuelvo a repetir, no hay pináceas nativas en nuestra flora. Yendo ahora al grupo de familias que tienen normalmente óvulos aislados, no reunidos en estróbilos, tenemos por una parte podocarpáceas. Las podocarpáceas tienen representantes nativos en nuestra flora en distintas provincias fitogeográficas. Se caracteriza por tener óvulos aislados, normalmente con una base carnosa, se denomina epimacio, siempre protegido por una cúpula, por un tegumento. Ahí tienen el detalle del lamento, donde se encuentran los sacos polinímicos que se van a producir los polen. De podocarpos tenemos varios géneros de podocarpáceas, como por ejemplo Podocarpus saxegotea conspicua, el maño hembra, que vive en los bosques patagónicos. Podocarpus parlatorei en la provincia paranaense, otra conífera además de Araucaria.
y vive Podocarpus parlatorei en las yungas, en los prados andinos, y Podocarpus nubígena vive en los bosques patagónicos. O sea que hay Podocarpus, ya sea Podocarpus axigotea, en bosques patagónicos sería el lugar más abundante de podocarpáceas, que repito, son importantes para nuestra flora, y es una de las familias que se utiliza para explicar en parte lo que significó la deriva continental, Gondwana, etc. Ahí tienen Podocarpus parlatorei y Prunidiopsis andina, que es un género nuevo, que antes pertenecía a Podocarpus. Podocarpus nubígena es una especie que vive también en los bosques patagónicos. La otra familia que tiene óvulos aislados dentro de pinales, tenemos las taxáceas, que con una semilla con un involucro carnoso total, las estructuras de los amentos masculinos un tanto estrobiliformes, con los correspondientes sacos polínicos. No hay taxáceas nativas, son introducidas, se introdujeron como ornamentales, como por ejemplo Taxus baccata, que se lo utiliza mucho para hacer jardines de estilo inglés, a través de poda y formación de figuras. Por último, ya dejando pinales y yendo al último orden de gimnospermas, tenemos las netales. Netales es un orden muy interesante, comprende en nuestra zona una sola familia de Ephedráceas y es el orden más evolucionado dentro de gimnospermas. ¿Por qué? Porque generalmente no son árboles, son arbustos, un tanto achaparrados, con ramas muy tiesas, hojas muy reducidas, ramas fotosintéticas, hojas reducidas a escamas, por eso se lo llama picanillas. Las inflorescencias masculinas y femeninas se encuentran en pseudoestróbilos, pero ya hay una cobertura como un properianto, un pseudoperianto que las protege, ya sea las flores masculinas o las flores femeninas. Son las más evolucionadas porque tienen vasos y, repito, no tienen estructuras leñosas o pseudoleñosas como ocurre desde cicadales hasta pinales. En nuestro país son abundantes en la provincia fitogeográfica de Monte, una zona muy árida que va desde Salta, llega hasta La Pampa, pasa por la periferia de oeste de Santiago del Estero, Salinas Grandes, Córdoba, etc. Ahí es muy común el tipo de vegetación que llamamos monte, o sea, un bosque totalmente achaparrado, con plantas de bajo porte, generalmente en forma de matas, como son las jarillas y las efedras. También hay una efedra en nuestro humedal de Liberá, encontramos una efedra tuediana, así que en nuestro bosque es higrófilo, o sea que es un género bien representado en nuestra flora, y es la planta que por primera vez se obtiene el alcaloide efedrina, que ya saben que es muy renombrado por todo lo que eso ocurrió después de la importación de efedrina ya artificial, hecha en laboratorio. Es una droga que ha sido muy usada y se sigue usando, pero el inicio de la extracción de efedrina viene de plantas de género efedra. Con esto, con netales, entonces terminamos el grupo de gimnospermos, para ya empezar con las angiospermas mañana. Y repito, quiero que tomen los caracteres de estos grupos así tan sencillamente como se los he comentado, haciendo entonces la diferencia
primordiales que ya la sabemos de morfología, botánica 1, de traqueófita y espermatófita, y las gimnospermas, entonces, dentro de los 4 órdenes comprende saber cuáles son los más primitivos y cuáles son los más evolucionados y por qué, y por supuesto, tener idea del orden Pinales, que hay una serie de familias que nos interesa muchísimo agronómicamente, pero no olvidemos que estamos en una de las provincias más forestales del país, Corrientes. Muchas gracias por el silencio. Recording stopped. Nos vamos a encontrar nuevamente mañana.